Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo sigo en Dublín a través de la lectura de este mastodonte que es el Ulises de Joyce. Bienvenidos una vez más a la sección más popular de este canal. Nótese la ironía. Si en el episodio anterior, al hablaros de Pericles, una de las últimas obras en las que trabajó Shakespeare, me preguntaba si había llegado el momento en el que por primera vez Shakespeare me iba a decepcionar, hoy en este vídeo he decidido hacer un salto atrás en la obra de Shakespeare y hablaros de una de sus primeras obras que me ha llevado a preguntarme si por primera vez me he encontrado con una obra de Shakespeare que ha envejecido mal. En la mayoría de episodios de esta sección, y ya van más de 20 episodios de Shakespeareando, casi siempre encuentro un momento para destacar lo impresionante que me parece que todas las obras de un bardo sin apenas formación académica y nacido en el siglo XVI en Inglaterra sean tan actuales y sepan describir cosas muy íntimas de alguien como yo del siglo XXI. Esto me parece a la vez uno de los grandes misterios de la literatura y la magia de leer, ¿no? Cómo un texto escrito hace tanto tiempo puede llegarte tanto y puede demostrarte que aunque te hable de reyes y de otra época histórica, en muchos aspectos no ha perdido ni un ápice de vigencia. Sin embargo, solo es necesario ir a Goodreads y echar un vistazo a las reseñas y a las valoraciones de La Doma de la Furia, una de las primeras obras de William Shakespeare, para comprobar que no cuenta con mucho consenso y es más, es una obra muy criticada por muchísimos lectores de hoy que no dudan en tacharla de misógina, machista y absolutamente desfasada. En este vídeo pues os quiero hablar de esta obra que ha sido tan popular a lo largo de la historia, pero en los últimos años con la irrupción del feminismo cosecha reacciones que en la época de Shakespeare se habrían traducido con tomates tirados a los actores en el escenario. Hoy os quiero hablar de La Doma de la Furia. Bienvenidos a Shakespeareando, bienvenidos a Trotalibros. Si en este vídeo veis que tengo la cabeza un poco torcida, es porque tengo un dolor de espalda que de verdad que lo más cómodo para mí sería hacer toda reseña con la cabeza así, torcida. Bueno, La Doma de la Furia, así yo voy a llamar esta obra. Tiene muchísimas traducciones, La Fierecilla Domada. Bueno, he encontrado todas las combinaciones. En inglés es The Turning of the Shrew y en la edición en catalán La Mansimenta la Furia. Como siempre quiero hacer mención que esta sección de Shakespeareando, mi sección favorita de mi canal, ha sido posible gracias al patrocinio de la editorial Vicens Vives. Un patrocinio que no significa que me paguen $1 millón cada vez que hago un nuevo episodio, sino que Vicens Vives tuvo la generosidad de regalarme la obra completa de Shakespeare en estas ediciones tan preciosas, con la traducción y sobre todo los prólogos de Salvador Uliva. Yo siempre os digo que dos de mis principales fuentes para hablaros de cada una de las obras es, por un lado, este libro Shakespeare, la invención de lo humano, de Harold Bloom, que repasa toda la obra de Shakespeare y la analiza, y por el otro, los prólogos de Salvador Uliva, que son, nada, 10-15 páginas al principio de cada una de las ediciones de Vicens Vives, pues también comentando y analizando el texto. Si lees en catalán, de verdad que te recomiendo muchísimo estas ediciones. Por mucho que le pueda escandalizar a más de uno, lo cierto es que La Doma de la Furia es una de las obras más representadas de Shakespeare. Y esto lo demuestra el hecho de que sea la quinta obra de Shakespeare más traducida al español. Sí, como lo escucháis, La Doma de la Furia ha sido más traducido al español que obras como Otelo o Sueño de una noche de verano. Y de hecho, de ese top 5, todas las obras forman parte de la época de mayor creatividad y producción de William Shakespeare. Solo La Doma de la Furia es una de sus obras de juventud. Y los expertos sitúan su escritura entre 1590 y 1592, siendo el año 1592 la primera vez que se representó. Debemos tener en cuenta que por aquel entonces William Shakespeare tenía 25 años. O sea, yo ya tengo 6 años más
que William Shakespeare, cuando escribió La Doma de la Furia, se cree que con ayudas y con colaboradores. Pero cierto es que, a pesar de la evidente y precoz genialidad de William Shakespeare, se hace evidente que todavía no ha acabado de encontrar su voz. Está haciendo pruebas, ¿no? Y muchas veces pues quizá se amolda a los temas de moda o a obras ya existentes para empezar a practicar y empezar a encontrar su propio camino, su propio estilo, su propia voz. Salvador Oliva, por ejemplo, nos indica que una prueba de esto es que esta obra se sitúa en Italia, en la ciudad de Padua, y aquí todavía Shakespeare tiene la necesidad de insistir constantemente en la atmósfera italiana, poniendo frases y palabras italianas en la boca de sus actores, cosa que en sus obras posteriores ya no va a sentir la necesidad de hacerlo. El Shakespeare ya maduro de otras obras situadas en Italia ya no siente esa necesidad de estar demostrando a través del lenguaje que los personajes son italianos, sino que ya cuenta con la complicidad del espectador o del lector sin necesidad de interrumpir el inglés. Una de las características más originales de La Doma de la Furia es que William Shakespeare en ella nos invita a un juego en el que desarrolla una obra dentro de otra obra. Me explico. La historia arranca cuando un noble se encuentra a un borracho dormido y decide gastarle una broma. Le manda a sus criados coger al borracho mientras duerme y dejarlo en la mejor de las habitaciones de su castillo, y con la complicidad de todos sus criados, de toda su familia, hacerle creer cuando despierte que toda su vida, la que recuerda, la de juerguista y borracho, ha sido un largo sueño, una larga enfermedad, porque él en realidad es un importante y adinerado aristócrata. Así pues, cuando el borracho, que se llama Christopher Sly, se despierta y se encuentra rodeado de criados y lujos, al principio no entiende nada, pero enseguida se adapta y se deja llevar por esa grata sorpresa. Justo en ese momento pasa una compañía de actores por ahí y el noble les pide que contribuyan a esa broma y representen una comedia al falso señor Christopher Sly. Y esta obra de teatro ambientada en la ciudad de Padua, en Italia, que representa esta compañía de actores ante Christopher Sly, es gran parte de esta obra. Y aquí es donde entramos en la obra dentro de la obra. Y esta arranca cuando Lucencio, un joven estudiante de Pisa, se enamora a primera vista de la bella Bianca, hija de un hombre adinerado llamado Bautista. Pero muy pronto Lucencio descubre que tiene competencia, pues Bianca ya cuenta con dos pretendientes que persiguen día y noche a Bautista para hacerse con la mano de su hija pequeña. Uno es el perseverante Hortensio y el otro es el anciano Gremio. Sin embargo, el padre de Bianca, Bautista, deja en todo momento claro que Bianca no se casará hasta que no se case su hermana mayor, Catalina, una mujer que es bella e inteligente, pero que tiene muy mal carácter. Y sus insultos y sus constantes humillaciones ahuyenta a cualquier pretendiente que se le presenta. Así pues, la soltería de Catalina se erige en el mayor obstáculo para que Bianca se case con cualquiera de sus tres pretendientes. Así pues, con este panorama, la llegada de un ambicioso amigo de Hortensio, Petruchio, aparece como una luz de esperanza para los tres pretendientes. Pues Petruchio ha venido a buscar una esposa rica y no teme el mal genio de Catalina. Es más, cuando su amigo Hortensio le advierte del mal carácter y del temperamento de Catalina, casi que se lo toma como un desafío, como un reto divertido. Se va a casar con Catalina. Y mientras lo consigue, los tres pretendientes de su hermana pequeña, Bianca, no van a estar sentados, sino que constantemente van a tramar estrategias para conquistar el corazón de Bianca sin que su padre se entere. Así pues, a nivel de estilo nos encontramos con muchísimas de las características de las comedias de William Shakespeare. Confusiones de identidad, con disfraces, malentendidos y astucias de diferentes personajes para salirse con la suya. Quizá una de las cosas más originales de La Doma de la Furia es su estructura, y es que esta obra está compuesta de tres núcleos claramente diferenciados. Uno es el marco que abraza toda la obra, que es la historia, o más bien la anécdota del pobre borracho Christopher Sly, a quien se le hace creer que es un gran noble que ha estado enfermo muchísimos días y para celebrar que ha despertado van a
representarle una comedia, una compañía de actores. El borracho me recordó a personajes como Falstaff o incluso Sancho Panza. Muchísimas escenas de Don Quijote, sobre todo en aquella segunda parte de Don Quijote, unos nobles le gastan la broma tanto a Sancho Panza haciéndole creer que ha sido nombrado gobernador de una ínsula, y al mismo Don Quijote, ¿no? Con la complicidad de todos los criados y de la mujer del noble y todo el mundo del castillo. Pero quizá lo que eché de menos en este núcleo es que no aparece al final de la obra. No acabo de entender por qué. O sea, aparece al principio, luego empieza la comedia, ¿no? De la compañía de actores y no vuelve a aparecer, no volvemos a encontrarnos con Christopher Sly, no volvemos a encontrar, no sabemos cómo acaba la broma, ¿no? Es simplemente una cosa que aparece al principio para dar una excusa para arrancar la historia principal de esta obra, ¿no? El segundo núcleo de esta historia, ya dentro del marco del primero, es la historia principal de la Doma de la Furia, que es la historia de Petruccio y Catalina. Es la parte de la historia más entretenida, más divertida, pero también más polémica. Y es que desde el principio de la obra se hace evidente que nos lo vamos a pasar muy bien con estos dos, porque Petruccio tiene una gran seguridad en sí mismo, es que en ningún momento duda que se va a casar con Catalina, y por su lado Catalina tiene un carácter de 1000 demonios, o sea, cada vez que aparece es para gritarle a otros personajes, para indignarse, para insultar, para humillar, y básicamente, al menos a partir de una lectura superficial o primaria, es la historia del proceso por el que Petruccio doma a la furiosa Catalina a través de un seguido de torturas crueles, convirtiéndola al final de la obra en una esposa entregada, dócil y obediente. A través de diferentes escenas, como la de presentarse en la boda tarde, presentarse vestido de cualquier manera, no darle de comer, cosas que pueden incluso llegar a chocar bastante al lector, podría parecer que Petruccio doma a la furia. Para mí, esta relación entre Petruccio y Catalina, por muy polémica que sea hoy, es el precedente de una de las parejas más celebradas y que todo el mundo adora de la obra de William Shakespeare, como es el de Benedicte y Beatrice en Mucho ruido y pocas nueces. Esa trama Enemies to Lovers, ¿no? De enemigos a amantes, que vemos también, yo que sé, en Orgullo y Prejuicio. Pues aquí vemos un poco lo mismo, pero de una forma más rudimentaria. En un principio, Petruccio y Catalina chocan constantemente. Catalina se queja de todo y no está contenta con nada, pero por el otro lado Petruccio pues celebra ese carácter de su mujer y no hace ningún caso a sus quejas. Pero poco a poco, a través de las estrategias de Petruccio, consigue calmar y convertir a Catalina en la esposa ejemplar para los hombres de la época. Aunque a mí me impactó muchísimo, ¿no? Algunas escenas de la Doma de la Furia, sí que es cierto lo que dice Harold Bloom de que Petruccio y Catalina realmente se atraen, ¿no? Son dos polos opuestos que se atraen, ese enemies to lovers que se meten el uno con el otro constantemente, pero de esta inteligencia, de este ingenio por el que se vacilan, ves una especie de atracción. De hecho, a pesar de todo su carácter, Catalina en ningún momento se ve tan desolada y tan triste como cuando en la boda pasan las horas y no se presenta a su marido al altar. Aquí se ve por primera vez y única en la obra, se ve desolada, o sea, está muy triste. Que otra que no se quiere casar pues estaría hasta contenta, ¿no? Con su carácter. E incluso, como dice Harold Bloom, hay una escena en la que Petruccio le pide un beso a Catalina en una de sus pruebas que realmente no puedes evitar sonreír un poco, de decir, en fondo se gustan, o sea, se meten mucho el uno con el otro, pero el roce hace el cariño. El esquema de este segundo núcleo de la Doma de la Furia comparte muchísimos elementos con la historia 35 del conde Lucanor, titulado Lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde. Y luego finalmente tenemos el tercer núcleo de la historia, que es comedia de Shakespeare 100%, la que me sorprendió menos, que es la historia de Bianca y sus pretendientes, es decir, de la competición entre los diferentes pretendientes de Bianca para hacerse con su mano, para hacerse con su favor, para enamorarla, para que una vez Catalina se case y se hayan sacado de encima este obstáculo, Bianca los elija a ellos. Esa historia de a quién va a elegir, qué pretendiente será más astuto para conquistar a Bianca y de qué manera
para que no se entere el padre, que les ha prohibido verla. Al tener la Doma de la Furia 3 núcleos argumentales diferenciados, también son diferentes las fuentes de las que se sirvió William Shakespeare para escribir una de sus primeras obras de teatro. Por ejemplo, en el primer núcleo, el de la broma que se le gasta a un borracho, está en 1000 cuentos populares, empezando por Las Mil y Una Noches. El segundo núcleo, el de Petruchio y Catalina, como ya hemos dicho, pues está en el Conde Lucanor, pero sobre todo en un texto de 1557 titulado A Merry Dialogue Declaring the Properties of Shrewdis. Y finalmente, el último núcleo, el de los pretendientes con Bianca, Bebe y Suppositi de Ariosto. Y ahora llegamos al tema candente de la Doma de la Furia. Cualquier texto que se haya escrito sobre esta obra recientemente, en los últimos años, casi todo el análisis se centra en desmontar la lectura primaria por la que se ha tachado esta obra de haber envejecido mal y de ser profundamente misógina. Pues es fácil determinar los temas que aborda esta obra: la sumisión de la mujer al hombre, la crueldad y la motivación del dinero, la motivación económica en los matrimonios. Dicho así, puede ser positivo o puede ser negativo. Podríamos entender que defiende esa sumisión, cosa que no dejaría de ser producto de la época y que en su contexto desde nuestros días sería bastante injusto condenar a Shakespeare a ser mala persona por el hecho de creer en esto. Tenemos que recordar que en la época de Shakespeare estaba tan claro que el hombre era el cabeza de familia como que el rey lo era del Estado y Dios del universo. Salvador Oliva, por ejemplo, centra casi todo el prólogo de esta edición en lamentar que los estudios de género hayan señalado esta obra interpretándolo como una prueba de que Shakespeare era misógino, era machista y creía en la legítima y conveniente sumisión de la mujer al hombre. Sin embargo, Oliva, que ha traducido ni más ni menos que toda la obra de William Shakespeare, ya no solo en esta obra, en cualquier obra, defiende que las obras de Shakespeare nunca contienen una ideología, nunca dan pie a una interpretación ideológica. De hecho, uno de los grandes encantos de Shakespeare es que a través de sus obras yo al menos no soy capaz de dilucidar cómo era Shakespeare, en qué creía, qué opinaba del mundo, de la política, de cualquier cosa, ¿no? Es como que a través de sus personajes Shakespeare siempre abre interrogantes, no da respuestas, no te dice cómo pensar, ¿no? Sin embargo, es evidente lo que hay en esta obra. En esta obra conocemos a una Catalina con mucho carácter, enfurecida, que no tiene ningún interés en casarse, está harta de todo el mundo, insulta a todo el mundo. A partir del momento en el que conoce a Petruchio, empezamos un proceso a través del cual pasa por diferentes castigos, pruebas y lecciones por parte de Petruchio, hasta que se convierte en una mujer completamente obediente. Y lo que ha escandalizado a muchísimos lectores de esta obra es el discurso final de Catalina, que hace casi una exposición de lo que debería ser una mujer, completamente obediente y sometida al hombre, porque el hombre es quien trabaja y quien aporta dinero a la familia, por lo que la mujer lo que tiene que procurar es siempre ser cariñosa con el hombre, tenerle la cena a punto, etc. Llega a incomodar, ¿no?, al lector contemporáneo leer una cosa, un discurso como este. Sin embargo, tanto Salvador Oliva en su prólogo como Harold Bloom en su libro afirman que La Doma de la Furia, como cualquier otra obra de William Shakespeare, no contiene una lección moral, sino más bien una lección a no caer en una lectura primaria y superficial. Y son 4 los puntos que entre Salvador Oliva y Harold Bloom exponen para demostrar que no estaría en la intención de William Shakespeare hacer una obra misógina y que defienda la actuación de Petruchio y la sumisión de la mujer al hombre. El primero a mí ya me convenció, y es precisamente esa estructura del primer núcleo. William Shakespeare, en vez de contarnos directamente la historia de Petruchio, Catalina, Bianca y sus pretendientes, lo enmarca dentro de una comedia que se le representa a un borracho que le han hecho creer que es un noble. William Shakespeare no hacía las cosas porque sí. ¿Por qué poner ese marco? ¿No es completamente prescindible? ¿Por qué gastar dinero en más actores como los que conforman ese primer núcleo cuando a priori
parece tan innecesario. Pues según Harold Bloom y Salvador Oliva, el hecho de que sea una obra dentro de otra obra, y además que sea una comedia que se representa a un borracho, sería una invitación a no tomarse en serio esa comedia, y aún menos ver ningún tipo de tesis en ella. Pues al ser destinado a un borracho a quien se le ha gastado una broma, tampoco va a ser muy profunda ni muy elaborada como un Hamlet o un Macbeth. El segundo punto es propiamente ese discurso final de Catalina que tanto puede indignar o chocar al lector contemporáneo. Y es que quizá impactados, ¿no?, por ese discurso, se nos pasa la sutil ironía de Catalina. Y es que cuando dice en su discurso que las mujeres tienen que obedecer a sus maridos, porque sus maridos son quienes trabajan y traen dinero a casa, es perfectamente conocedora que, por ejemplo, Hortensio se ha casado con una viuda simplemente porque no quiere trabajar, quiere su dinero, así como su propio marido, Petruchio, que lo único que buscaba era una mujer rica, le daba igual quién, solo quería una mujer con dinero, por lo que ante esos cazafortunas, un discurso que defiende la obediencia de la mujer al hombre porque el hombre es quien trabaja, no puede dejar de ser profundamente irónico. Incluso algunas nuevas interpretaciones feministas de la Doma de la Furia muestran a Catalina no tanto como una furia domesticada, sino como una víctima de la violencia machista. Pues recordemos que Catalina está en una familia de locos, su padre la quiere vender al mejor postor y sacársela de encima, Bianca también, porque le impide casarse con un hombre, y ante ese panorama Catalina se casa con un hombre todavía más cruel que su propio padre. Así que enfocado de esta manera, vemos en Catalina una superviviente con muchísimo carácter, pero que lo ha tenido que sacar para sobrevivir. Y finalmente, la última razón es que en todo momento Petruchio se nos muestra como un personaje antipático. Cuando vemos actitudes que nos impactan y nos indignan en la literatura, si queréis aspirar a saber cuál era la intención del autor, cosa que William Shakespeare es complicadísimo, pero si queréis aspirar a esto, tenéis que ver si quien las lleva a cabo os cae bien o mal. Y Petruchio en todo momento se nos muestra como un personaje muy antipático. La obra no invita a defender lo que hace Petruchio, sino más bien a reprobarlo. Todos estos argumentos se unirían a la dificultad de la traducción del título. Antes ya os he dicho que ha sido traducido de diferentes maneras, pero de alguna manera siempre está el tema de la doma, de domar, de la fierecilla domada, y si bien el taming original del título puede ser traducido como domar a alguien, también puede significar calmar o incluso reconciliar. Y para mí un posible tema de esta obra sería precisamente la soledad detrás de la furia. ¿Qué se esconde detrás de la furia de Catalina? Una tremenda soledad. Nadie la entiende. Y aquí es donde os vengo a comentar una vuelta de tuerca que me encontré una vez ya había leído la obra y que no me esperaba para nada, y que viene a mostrar que las obras de Shakespeare, al plantear sobre todo interrogantes y no dar respuestas, le puedes dar un giro completo de 180 grados y funciona igualmente. Y esto viene dado por la teoría de Neville Coghill de esta obra. Una teoría apoyada o al menos comentada tanto por Salvador Oliva como por Harold Bloom. Y es que Catalina huiría de un padre que la quiere vender al mejor postor, una hermana que solo está para buscar un hombre, pero cae en las manos de un hombre despiadado y todavía peor que su padre, como es Petruchio. Y a través de las crueles pruebas a las que le somete Petruchio, pronto Catalina, que no tiene ni un pelo de tonta, se da cuenta de que si le sigue un poco el rollo, al menos de forma aparente, a Petruchio, lo va a tener contento y va a poder hacer con él lo que quiera, convirtiendo así a Petruchio en la furia domada, en vez de Catalina. Aquí la pregunta sería, ¿quién es el curador y quién es el curado? Una lectura superficial y primaria de la Doma de la Furia nos viene a decir que la curada, la domesticada, es Catalina, que acaba haciendo ese discurso diciendo que es la mujer más obediente del mundo, y Petruchio súper satisfecho y orgulloso. Pero si vas un poco más allá, y creo que Shakespeare merece, aunque sea una de sus obras de juventud, que vayamos un poco más allá, podríamos decir que esa ironía evidente del discurso final de Catalina nos vendría a probar que Catalina
simplemente está haciendo esto para tener contento a Petruchio y calmar su furia, calmar su orgullo, demostrar ante todo el mundo que sí, que la ha domesticado, que ella era una furia y que está domada. Y según Bloom, a través de ese discurso final, lo que hace Catalina es enseñar al resto de mujeres cómo mandar absolutamente mientras fingen obedecer, demostrando así esta obra que las mujeres son las que tienen un sentido más veraz de la realidad. Vemos a los hombres completamente omnibulados por cazar fortunas, por su orgullo, y una vez ya tienen la fortuna y tienen el orgullo calmado, hacen lo que las mujeres quieren que hagan. Y esta es para mí la magia de Shakespeare, la capacidad de dejarlo todo abierto a la interpretación. Esto es lo que yo creo que incluso una obra como La Doma de la Furia no haya envejecido mal, por mucho que lo pueda parecer, a raíz de una lectura primaria. No creo que Salvador Oliva y Harold Bloom defiendan a Shakespeare por alguna especie de fanatismo, de ir contra cualquier sentido común, cualquier crítica a Shakespeare y defender todo lo que hacía, porque incluso Harold Bloom en algunos de sus análisis pues es crítico con Shakespeare cuando no lo hace bien, sino que creo que cuando alguien ha leído mucho a Shakespeare y ha conocido muchos de sus personajes femeninos, es imposible reducirlo a era misógino y escribió una obra misógina, por mucho que tuviera 25 años. Como hizo, ahora me viene a la cabeza la obra de Enrique V, ¿no? Se necesitaba una obra para ensalzar al rey modelo de Inglaterra, y aunque lo hizo para contentar a las masas, como en aquel cuadro de Goya, la familia de Carlos IV, que retrata una familia y no hay nada que reprocharle, pero a través de sutiles detalles te muestra cierta crítica a la familia real porque define a cada uno de sus miembros. Shakespeare hizo esto, Enrique V, te muestra superficialmente el retrato del monarca ideal que todo el mundo esperaba en la época, pero de manera muy sutil, muy indirecta, te muestra una crítica al oportunismo político y a lo despiadado de ese rey, ¿no? A su frialdad. Es algo que a mí me hizo petar la cabeza. Pues yo creo que un Shakespeare de 25 años hizo algo parecido aquí con el tema de la sumisión a la mujer. Quizá para contentar a las masas la lectura primaria transmite eso, pero hay de una forma muy sutil una crítica precisamente a este sistema patriarcal. Y ya pasando a las influencias, la verdad es que tampoco he encontrado muchísimas. En pintura, sin duda, la escena pues más repetida que ha llamado más la atención de los diferentes pintores es la de la cena de Petruchio y Catalina, pero también pues hay imágenes y pinturas de las fiestas, etc. Sin duda el segundo núcleo, el principal de la historia de Petruchio y Catalina, es el que tiene más representaciones pictóricas. En cuanto a adaptaciones cinematográficas, la verdad es que tiene muchísimas. Y la primera es de 1929, dirigida por Sam Taylor. Luego hay una segunda adaptación del año 1967, dirigida por Franco Zeffirelli. También cuenta con una adaptación española del año 1956, dirigida por Antonio Román, y en la que Catalina está interpretada por Carmen Sevilla. Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir. Papel que también llevó a cabo Meryl Streep en Kiss Me Petruchio en 1981. Una joven Meryl Streep representó a Catalina en una representación de la obra de teatro que se registró y que se puede ver. Pero quizá la adaptación moderna más conocida de La Doma de la Furia está en 10 cosas que odio de ti, del año 1999, y que tuvo un gran éxito. Y la más reciente que yo conozca es del año 2003, que se titula Líbranos de Eva, una adaptación así más libre. Finalmente, en cuanto a literatura, solo he encontrado 2 referencias, de hecho 2 retellings de La Doma de la Furia. No he encontrado más referencias. Si conocéis alguna, dejadmelo en comentarios. Yo he encontrado Wise Children, un retelling de La Doma de la Furia por Angela Carter, y por supuesto Corazón de Vinagre de Ann Tyler, un retelling de La Doma de la Furia en el marco del proyecto de Hogarth Shakespeare. Y esto es todo. La Doma de la Furia me ha demostrado que, aun siendo una de las primeras obras de William Shakespeare, tiene múltiples interpretaciones, y si bien una lectura primaria, superficial de la obra
nos puede llevar a pensar que ha envejecido mal y que contiene toda una defensa a la misoginia y a la sociedad patriarcal, en uno de esos giros interpretativos increíbles que solo Shakespeare puede ofrecer, te puede estar diciendo todo lo contrario y pasar de ser una obra que ha envejecido mal a una obra absolutamente visionaria, que nos muestra cómo una mujer puede encontrar la libertad y el poder en una sociedad tan patriarcal como la de la época. Seguro que hasta el personaje femenino más radical de Shakespeare, como puede ser Lady Macbeth, también aparentaba ser una esposa obediente. Si os ha gustado este episodio Shakespeareando, por favor, dadme un like, dejadme en los comentarios si os ha llamado la atención, si lo habéis leído, qué pensasteis. ¿Vosotros compráis la teoría de Harold Bloom y Salvador Oliva? Contádmelo todo en comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.